Esta es la sesión 2 del módulo 4 del canal Electrónica Analógica. El módulo 4 incluye la descripción de las características, configuraciones circuitales y aplicaciones de los amplificadores operacionales, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a estudiar tres aplicaciones de los amplificadores operacionales: el sumador inversor, el sumador no inversor y el amplificador diferencial o restador. Las características del amplificador operacional ideal son las siguientes. La ganancia A es infinita. La impedancia de entrada RI es infinita. La impedancia de salida RO es igual a 0. El ancho de banda es infinito, esto es, puede trabajar a cualquier frecuencia. El voltaje de salida está dado por la relación B sub O igual a A que multiplica a B sub I más menos B sub I menos, donde B sub I más es el voltaje en la entrada no inversora referido a tierra y B sub I menos es el voltaje en la entrada inversora referido a tierra. El análisis de cualquier configuración circuital con un amplificador operacional ideal que trabaje con señales analógicas se basa en dos puntos fundamentales. Primero, la configuración del amplificador debe presentar realimentación negativa. Y segundo, el amplificador operacional ideal tiene las siguientes características: ganancia infinita y resistencia de entrada infinita. Aplicando el procedimiento descrito, hemos desarrollado ya las ecuaciones de los voltajes de salida para las tres configuraciones básicas con el amplificador operacional ideal. El amplificador inversor, cuyo circuito incluye dos resistencias conectadas en la forma mostrada en la figura 1, y cuyo voltaje de salida es B sub O igual a menos R2 sobre R1 por B sub I, lo que indica que hay 180 grados de desfasaje entre la entrada y la salida. Luego está el amplificador no inversor, cuyo circuito es el presentado en la figura 2 y cuyo voltaje de salida es B sub O igual a 1 más R2 sobre R1, que multiplica al voltaje de entrada B sub I, por lo que las señales de entrada y salida están en fase. Y finalmente, la figura 3 presenta el seguidor de voltaje, en el que se conecta la salida directamente a la entrada inversora y se aplica el voltaje de entrada B sub I a la entrada no inversora, con lo cual la salida B sub O es igual a la entrada B sub I. Esta última configuración se utiliza para acoplar circuitos sin alterar las impedancias de entrada o salida de los mismos. La siguiente aplicación que vamos a ver es el sumador inversor con amplificador operacional ideal. El sumador inversor se construye conectando cada una de las entradas que se quieran sumar a la entrada inversora del op-amp a través de una resistencia cuyo valor, en conjunto con el valor de la resistencia de realimentación RF, permite establecer el factor de ganancia de cada entrada. La resistencia RX está conectada a tierra. Por ella no circula corriente, por lo tanto, el voltaje VI más es 0. Como debe cumplirse que VI menos es igual a VI más, también el voltaje en VI menos es igual a 0, es decir, en este nodo tenemos una tierra virtual. Considerando que en la entrada inversora hay una tierra virtual y definiendo las corrientes como se muestra en la figura, la ecuación para la corriente I sub F es I sub F igual a B sub O menos 0 sobre RF, lo cual da B sub O sobre RF. Y para las otras 5 corrientes, I sub 1 es igual a B sub 1 sobre R1, I sub 2 igual a B sub 2 sobre R2, y así sucesivamente. Aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo de la entrada inversora, tomando en cuenta que la corriente al amplificador operacional en dicho nodo es 0, porque la corriente de entrada al dispositivo es infinita, tenemos la suma de las corrientes de I1 a I5 es igual a menos IF. Sustituyendo en esta ecuación los valores correspondientes, nos da B sub 1 sobre R1 más B sub 2 sobre R2 más B sub 3 sobre R3 más B sub 4 sobre R4 más B sub 5 sobre R5 igual a menos B sub O sobre RF. Y despejando B sub O, el voltaje de salida del sumador inversor está dado por la sumatoria de los voltajes de entrada multiplicados por su respectivo factor de ganancia, RF, sobre el valor de la resistencia de entrada correspondiente, todo con signo negativo, lo que indica que el voltaje de salida presenta un desfasaje de 180 grados con respecto a los voltajes de entrada,
como corresponde a una configuración inversora. Los puntos fundamentales del sumador inversor diseñado con el amplificador operacional ideal son los siguientes. La ecuación del voltaje de salida V sub O tiene tantos elementos como entradas se le quieran colocar al sumador, respetando las limitaciones de los amplificadores operacionales reales que hay que conocer en el momento de montar un circuito práctico, de las cuales hablaremos posteriormente. A cada entrada se le puede aplicar el factor de amplificación deseado, seleccionando adecuadamente la relación RF con respecto a la resistencia de entrada correspondiente. La salida V sub O presenta un desfasaje de 180 grados con respecto a las entradas, dado que es un amplificador tipo inversor, como habíamos mencionado. La resistencia Rx ayuda a compensar el efecto de las corrientes de entrada en un amplificador real. Hagamos un ejercicio con el sumador inversor diseñado con el amplificador operacional ideal. Se quiere sumar una señal alterna de 5 voltios seno de 2pi1000t con una señal DC que puede variar entre más 5 y menos 5 voltios. Seleccione las resistencias para un sumador inversor de ganancia menos 1 que permita obtener la señal deseada e indique si las fuentes de alimentación apropiadas son más menos 10 voltios o más menos 15 voltios. Lo primero que hacemos es escribir la ecuación del voltaje de salida del sumador inversor con dos entradas. Viendo la fórmula, observamos que para que la ganancia del sumador inversor sea igual a menos 1, las resistencias R1, R2 y RF deben ser iguales. En principio, podrían tener cualquier valor, pero los amplificadores operacionales reales trabajan adecuadamente con resistencias en el orden de las unidades o las decenas de kiloohmios, dados los valores de corriente que manejan. Por lo tanto, seleccionamos R1 igual a R2 igual a RF igual a 10 kiloohmios. A la resistencia Rx, que está conectada a la entrada no inversora, se le asigna un valor igual a la resistencia de Thevenin de las resistencias conectadas a la entrada inversora. Esto se hace para compensar las corrientes de polarización, tema que analizaremos al estudiar el amplificador operacional real. Dicha resistencia de Thevenin es el paralelo de las tres resistencias involucradas, por lo tanto Rx es igual a 3,3 kiloohmios. Como la salida del sumador va a estar entre más y menos 10 voltios, la fuente apropiada es más menos 15 voltios para que el amplificador no sature a los valores límites a los que va a llegar. El sumador no inversor se construye conectando cada una de las entradas que se quieren sumar a la entrada no inversora del amplificador operacional a través de una resistencia. En este caso, por lo general se utilizan resistencias del mismo valor para todas las entradas, ya que la selección de valores diferentes complicaría excesivamente la ecuación del voltaje de salida. La ganancia del sumador se ajusta mediante la relación de las resistencias R1 y R2. Para analizar este sumador, comenzamos como siempre observando que presenta realimentación negativa y la ganancia del operacional es infinita. Por lo tanto, se cumple que V sub I más es igual a V sub I menos. Adicionalmente, en el nodo de la entrada no inversora, la resistencia de entrada al operacional es infinita, por lo que la corriente I es igual a 0. La suma de corrientes en la entrada no inversora, V sub I1 menos V sub I más sobre R más V sub I2 menos V sub I más sobre R más todos los términos adicionales correspondientes a las entradas existentes es igual a 0. Despejando V sub I más, tenemos que V sub I1 sobre R más V sub I2 sobre R más todos los otros términos de los voltajes de entrada existentes es igual a la sumatoria de tantos términos V sub I más sobre R como entradas haya. Por lo tanto, es igual a n por V sub I más sobre R, siendo n el número de entradas. De esta expresión podemos despejar V sub I más, que resulta V sub I más igual a V sub I1 más V sub I2 más todos los términos hasta V sub IN sobre n. Por otra parte, en la entrada inversora, la corriente I sub 1 dada por 0 menos V sub I menos sobre R1 es igual a menos la corriente I sub 2 dada por menos V sub O menos V sub I menos sobre R2,
de donde B sub I menos sobre R1 más B sub I menos sobre R2 es igual a menos B sub O sobre R2. Despejando B sub O de esta ecuación resulta el voltaje de salida B sub O es igual a 1 más R2 sobre R1 que multiplica a B sub I menos. Y como B sub I menos es igual a B sub I más, sustituyendo en esta expresión la ecuación de B sub I más obtenida anteriormente, resulta que el voltaje de salida del sumador no inversor está dado por la ecuación B sub O igual a 1 más R2 sobre R1 multiplicado por la sumatoria de los voltajes de entrada entre el número de entradas al sumador. Los puntos fundamentales del sumador no inversor diseñado con el amplificador operacional ideal son los siguientes. La ecuación del voltaje de salida B sub O tiene tantos elementos como entradas se le quieran colocar al sumador, respetando las limitaciones de los amplificadores operacionales reales que hay que conocer en el momento de montar un circuito práctico. Si todas las resistencias de las entradas R son iguales, todos los voltajes de entrada tienen el mismo peso específico. La ganancia se define ajustando la relación R2 sobre R1 y siempre va a ser mayor que 1. La salida no presenta desfasaje con respecto a las entradas, dado que es un amplificador tipo no inversor. Hagamos un ejercicio del sumador no inversor con el amplificador operacional ideal. Para el siguiente sumador no inversor de dos entradas, alimentado con fuentes de más o menos 15 voltios, la resistencia R1 es 10 kiloohmios, R2 30 kiloohmios y R igual a 10 kiloohmios. Calcule el máximo voltaje que puede tener la suma de B sub I1 más B sub I2 para que la salida del amplificador operacional no sature cuando se aplican dichas entradas, considerando que el operacional es ideal. Para hallar la solución, lo primero que hacemos es escribir la ecuación del sumador no inversor de dos entradas. Este voltaje de salida no puede ser superior a 15 voltios. Sustituyendo los valores que nos han dado para las resistencias, obtenemos la relación 2 que multiplica a BI1 más BI2 es igual a 15 voltios, de donde deducimos que la suma B sub I1 más B sub I2 no debe sobrepasar los 7,5 voltios para que el amplificador operacional no entre en saturación. Aquí tenemos el amplificador diferencial con el amplificador operacional ideal, llamado también amplificador restador. Para este amplificador, cada una de las señales de entrada se aplica a una de las dos entradas del operacional. Vamos a analizar la configuración en la que las dos resistencias de entrada al amplificador, identificadas como R1, son iguales, y las dos resistencias conectadas a las entradas B sub I menos y B sub I más, identificadas como R2, son iguales. Este circuito puede considerarse como la combinación de un amplificador inversor con uno no inversor, y analizarlo aplicando el teorema de superposición. Para ello, se va a definir que la salida B sub O está conformada por la suma de la salida B sub O1 correspondiente a la respuesta cuando se aplica una señal B sub 1 a la entrada inversora y se conecta B sub 2 a tierra, más la salida B sub O2 correspondiente a la respuesta cuando se aplica una señal B2 a la entrada no inversora y se conecta la entrada B sub 1 a tierra. Cuando B sub 2 es 0 y se aplica B sub 1 a la entrada inversora, tenemos un amplificador inversor, cuya ecuación es B sub O1 igual a menos B sub 1 que multiplica R2 sobre R1. Cuando B sub 1 es 0 y se aplica B sub 2 a la entrada no inversora, tenemos un amplificador no inversor. En este caso, el voltaje aplicado directamente a la entrada no inversora es B21, que puede calcularse utilizando la ecuación para el divisor de voltaje, ya que no hay corriente hacia la entrada no inversora. B sub 21 es igual a R2 sobre R1 más R2 por B sub 2. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de BO2 y simplificando términos, obtenemos B sub O2 igual a R2 sobre R1 por B2. Cuando se aplican ambas entradas simultáneamente, la salida completa del amplificador diferencial está dada por BO1 más BO2, que como vemos en la última ecuación se puede escribir como B sub O igual a R2 sobre R1 que multiplica a B2 menos B1. Si se escogen valores diferentes para las cuatro resistencias del amplificador,
La expresión de salida es más compleja. También podemos obtener la ecuación del voltaje de salida del amplificador diferencial trabajando simultáneamente con las dos entradas y aplicando los principios definidos para realizar este tipo de análisis. Dado que hay realimentación negativa, B sub I menos debe ser igual a B sub I más, por lo que vamos a identificar estos voltajes sencillamente como B sub I, y como podemos observar en el circuito, dado que la resistencia de las entradas del operacional es infinita, el voltaje B sub I de la entrada no inversora es igual a B21. Escribiendo ahora las corrientes que circulan por las resistencias, tenemos en la entrada inversora, la corriente I sub 1 está dada por B sub 1 menos B sub I sobre R1, y la corriente I sub F es igual a B sub O menos B sub I sobre R2. Dado que se cumple que I sub 1 es igual a menos I sub F, aplicando la igualdad y despejando B sub O sobre R2, obtenemos que esta fracción es igual a B sub I que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos B sub 1 sobre R1. Por otra parte, en la entrada no inversora, B sub I es igual a B sub 2,1, que está dado por la ecuación del divisor de voltaje, R2 por B sub 2, sobre R1 más R2. Sustituyendo esta expresión de B sub I en la ecuación anterior, nos queda B sub O sobre R2 igual a R2 por B2 sobre R1 más R2, que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 menos B sub 1 sobre R1. Haciendo las operaciones correspondientes y despejando B sub O, finalmente obtenemos que el voltaje de salida del amplificador diferencial está dado por la expresión R2 sobre R1, que multiplica a B sub 2 menos B sub 1. Los puntos fundamentales del amplificador diferencial con un amplificador operacional ideal son los siguientes. Si se respeta la relación de valores para las resistencias utilizadas en esta configuración, es decir, el mismo valor R1 para las dos resistencias conectadas a las entradas y el mismo valor R2 para las otras dos resistencias, la ecuación del voltaje de salida B sub O es B sub O igual a R2 sobre R1, que multiplica a B sub 2 menos B sub 1. Esto significa que a la salida del amplificador se obtiene la diferencia entre las dos entradas multiplicada por el factor seleccionado por el usuario al escoger los valores de las resistencias R1 y R2. Si por el contrario se utilizan 4 resistencias de valores aleatorios, la expresión de voltaje de salida es mucho más compleja. Este amplificador tiene muchas aplicaciones. En esta sesión hemos desarrollado las ecuaciones para 3 configuraciones del amplificador operacional ideal con múltiples entradas: el sumador inversor, el sumador no inversor y el amplificador diferencial o restador. Y hemos visto un ejemplo para cada uno de los 2 sumadores. Vamos a seguir analizando en detalle el amplificador diferencial en la sesión 3 de este módulo.